¿Qué pasaría si la persona que menos esperas fuera exactamente quien necesitas? Esta es la increíble historia de José Daniel, un hombre que lo perdió todo por una traición, y Alejandra, una mujer millonaria, que descubrirá que el verdadero valor no se mide en dinero. Prepárate para una montaña rusa de emociones, donde el orgullo se encuentra con la humildad, donde los prejuicios chocan contra la realidad, y donde dos corazones rotos aprenderán que a veces hay que tocar fondo para encontrar la verdadera riqueza. Esta historia cambiará tu perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. El sol matutino golpeaba implacablemente el asfalto de la avenida Libertadores, cuando José Daniel ajustó su casco amarillo y miró hacia el imponente edificio de cristal que se alzaba ante él. Sus manos callosas, marcadas por años de trabajo honest, aferraban una carpeta desgastada con sus documentos. A los 42 años, jamás imaginó que estaría ahí, buscando trabajo como albañil, después de haber sido dueño de una de las constructoras más prósperas de la ciudad. «Señor, ¿viene por lo del trabajo?», le preguntó un joven de overol azul que salía del edificio. «Sí, para la obra del piso 15», respondió José Daniel con voz firme, aunque por dentro sintiera un nudo en el estómago. El joven lo miró de arriba abajo, notando sus botas gastadas y su ropa sencilla. «Suba al piso 15 entonces. Pregunte por la ingeniera Alejandra Morales, pero le advierto, es exigente». José Daniel asintió y se dirigió hacia el ascensor. Mientras subía, recordó cómo apenas 3 años atrás él era quien entrevistaba a los trabajadores, quien tomaba las decisiones importantes. Todo cambió cuando su socio, Rodrigo Vega, y su ex esposa Martina se aliaron para sacarlo de su propia empresa. La traición no solo le costó su negocio, sino también su matrimonio y su confianza en las personas. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso 15, revelando un espacio en construcción lleno de actividad. El sonido de taladros y martillos llenaba el aire. José Daniel preguntó por la ingeniera Morales y fue dirigido hacia una mujer joven que estaba revisando planos cerca de las ventanas. Alejandra Morales tenía 28 años y había heredado la empresa constructora de su padre hacía apenas 2 años. Su cabello castaño estaba recogido en una cola perfecta y vestía un traje ejecutivo impecable a pesar del polvo de la construcción. Cuando José Daniel se acercó, ella apenas levantó la vista de los planos. «¿Es usted el que viene por el trabajo de albañil?», preguntó con tono frío y profesional. «Sí, señorita, José Daniel Herrera», respondió él, extendiendo su mano. Alejandra apenas tocó su mano en un saludo rápido, como si le molestara el contacto. «A ver, ¿qué experiencia tiene?». José Daniel le entregó su carpeta con los documentos. «Tengo más de 20 años de experiencia en construcción. He trabajado en proyectos residenciales, comerciales». Sí, lo interrumpió Alejandra sin siquiera mirar los papeles. «Lo que necesito saber es si puede mezclar cemento, cargar ladrillos y seguir órdenes. No necesito su currículum, necesito manos que trabajen». La frialdad de sus palabras golpeó a José Daniel como una bofetada, pero mantuvo la compostura. Había aprendido a tragarse el orgullo en estos años difíciles. «Puedo hacer todo lo que requiere el trabajo», respondió con dignidad. Alejandra finalmente lo miró de frente, y por un momento algo en sus ojos se suavizó. Había algo diferente en este hombre. No se veía como los otros trabajadores que había entrevistado. Había una elegancia natural en su porte, una inteligencia en su mirada que la desconcertó. «El sueldo es de $800 al mes. Horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Nada de llegar tarde, nada de excusas. ¿Le parece?». «Me parece justo», respondió José Daniel, aunque ese salario era una fracción de lo que ganaba antes. «Perfecto, empieza mañana, que le den el uniforme y los implementos de seguridad», dijo Alejandra, ya girándose para continuar con su trabajo. José Daniel estaba a punto de irse cuando Alejandra lo detuvo. «Una cosa más.
Aquí hay una jerarquía clara. Yo soy la ingeniera, usted es el obrero. Mantenga esa distancia. Esas palabras fueron como un puñal en el corazón de José Daniel. Recordó cuando él trataba a sus empleados como familia, cuando se ensuciaba las manos trabajando junto a ellos, pero simplemente asintió y se retiró. Al día siguiente, José Daniel llegó puntual a las 7 de la mañana. Se puso el uniforme azul y el casco amarillo y se dispuso a trabajar. Durante las primeras semanas se dedicó a sus tareas sin quejarse, mezclaba cemento, cargaba materiales, ayudaba en lo que fuera necesario. Sus compañeros de trabajo pronto notaron que era diferente. Tenía conocimientos técnicos que no eran comunes en un albañil, y su ética de trabajo era impecable. «Oye, José Daniel», le dijo un día Carlos el capataz, «tú sabes mucho de construcción. ¿Dónde aprendiste tanto?» «En la vida», respondió José Daniel con una sonrisa enigmática. Alejandra observaba desde lejos. No podía evitar notar cómo José Daniel se comportaba con respeto hacia todos, cómo sus sugerencias técnicas siempre eran acertadas y cómo parecía entender los planos mejor que muchos ingenieros que había conocido. Pero su orgullo no le permitía admitir que había prejuzgado mal a este hombre. La realidad era que Alejandra también cargaba con sus propias heridas. 2 años atrás, su prometido Ricardo Santana la había dejado plantada en el altar por una mujer más joven. Desde entonces había construido muros emocionales alrededor de su corazón, especialmente hacia los hombres. Su amargura la había convertido en una persona fría y distante. Un día, mientras Alejandra revisaba los planos de la estructura, José Daniel se acercó tímidamente. «Disculpe, ingeniera Morales, creo que hay un error en el cálculo de la viga principal». Alejandra levantó la vista molesta. «¿Perdón? ¿Un albañil me va a decir cómo hacer mi trabajo?» «No, señorita. Solo observé que los números no coinciden con el peso que va a soportar esa viga», respondió José Daniel con calma. «Mire, señor Herrera», dijo Alejandra con desdén, «yo estudié 5 años de ingeniería civil. Usted apenas sabe leer planos. No me venga a decir cómo hacer mi trabajo». José Daniel sintió la humillación quemarle las mejillas, pero mantuvo la calma. «Tiene razón, ingeniera. Disculpe la molestia». Se alejó sin decir más, pero esa noche Alejandra no pudo dormir. Algo en la manera tan serena en que José Daniel había aceptado su humillación la inquietaba. Decidió revisar los cálculos por si acaso. Para su sorpresa y horror, descubrió que José Daniel tenía razón. El error podría haber causado un colapso estructural. Al día siguiente, Alejandra buscó a José Daniel en el área de trabajo. «Señor Herrera, necesito hablar con usted», le dijo con voz más suave de lo habitual. José Daniel dejó su trabajo y se acercó. «Dígame, ingeniera, sobre ayer...» «Usted tenía razón. Había un error en los cálculos. Gracias por señalarlo». José Daniel sonrió con humildad. «No se preocupe. Todos cometemos errores». «¿Cómo supo que estaba mal?», preguntó Alejandra, genuinamente curiosa. «La experiencia enseña muchas cosas», respondió José Daniel evasivamente. Ese momento marcó un pequeño cambio en la relación entre ambos. Alejandra comenzó a observar a José Daniel con otros ojos. Notó cómo lideraba naturalmente a sus compañeros, cómo resolvía problemas complejos con facilidad y cómo trataba a todos con respeto y dignidad. Una tarde, mientras Alejandra trabajaba hasta tarde en la oficina temporal del piso 15, escuchó ruidos en el área de construcción. Salió a investigar y encontró a José Daniel terminando unos detalles en la instalación eléctrica. «¿Qué hace aquí tan tarde?», le preguntó. «Quería terminar esto para que mañana no se retrase el trabajo», respondió José Daniel, guardando sus herramientas. «¿Sabe de electricidad también?» «Un poco de todo», sonrió José Daniel. Alejandra se sentó en una caja de herramientas cerca de él. «¿Puedo preguntarle algo personal?». José Daniel asintió. «¿Por qué busca trabajo como albañil? Es evidente que tiene más preparación que eso». José Daniel guardó silencio por un momento. «La vida a veces nos pone pruebas.
Hace 3 años lo perdí todo. Mi empresa, mi matrimonio, mi confianza. Tuve que empezar de nuevo. ¿Tenía una empresa?, preguntó Alejandra sorprendida. Sí, Constructora Herrera. Tal vez la haya escuchado mencionar. Alejandra abrió los ojos como platos. ¿Constructora Herrera? ¿Usted es José Daniel Herrera, el dueño de Constructora Herrera? Ex dueño, corrigió José Daniel con tristeza. Alejandra no podía creerlo. Constructora Herrera había sido una de las empresas más respetadas del sector. Habían construido algunos de los edificios más importantes de la ciudad. ¿Qué pasó?, preguntó con voz suave. José Daniel le contó toda la historia. Cómo su socio Rodrigo Vega había estado robando dinero de la empresa durante años. Cómo su esposa Martina había descubierto las irregularidades, pero, en lugar de decírselo a él, había hecho un trato con Rodrigo. Cómo habían manipulado los libros contables para hacer ver que él era el responsable de las pérdidas. Cómo había perdido todo en el divorcio y en los juicios legales. Me quedé sin nada, concluyó José Daniel. Pero aprendí que cuando tocas fondo, solo puedes subir. Alejandra sintió una mezcla de vergüenza y admiración. Vergüenza por cómo lo había tratado, y admiración por su fortaleza y dignidad. Lo siento mucho, dijo sinceramente. No sabía. No se preocupe, usted no tenía por qué saberlo. Además, me ha dado una oportunidad de trabajo cuando nadie más lo hacía. Esa noche, Alejandra llegó a su lujoso apartamento en el distrito financiero con la mente llena de pensamientos sobre José Daniel. Por primera vez en años, había conocido a un hombre que no estaba interesado en su dinero o su posición social. Un hombre que había perdido todo y seguía siendo íntegro. Los días siguientes, la dinámica entre ellos cambió completamente. Alejandra comenzó a pedirle consejo a José Daniel sobre aspectos técnicos del proyecto. Él, con su experiencia, le sugería mejoras que ahorraban tiempo y dinero. Trabajaban juntos como un equipo, y Alejandra descubrió que disfrutaba de su compañía. Un viernes por la tarde, después de una semana particularmente productiva, Alejandra se acercó a José Daniel. ¿Le gustaría tomar un café? Quiero agradecerle por toda su ayuda esta semana. José Daniel vaciló. No creo que sea apropiado, ingeniera. Como usted misma dijo, hay una jerarquía que respetar. Alejandra se sonrojó recordando sus propias palabras. Tiene razón, fui muy grosera con usted. ¿Podría darme la oportunidad de disculparme apropiadamente? José Daniel la miró a los ojos y vio sinceridad en ellos. Un café estaría bien. Fueron a una cafetería pequeña cerca de la obra. Era un lugar sencillo, muy diferente a los restaurantes exclusivos que Alejandra frecuentaba, pero se sintió más cómoda allí que en cualquier lugar elegante. «Cuénteme de usted», dijo José Daniel. «¿Siempre quiso ser ingeniera?». Alejandra sonrió. «Desde niña, mi padre tenía la constructora y yo pasaba las tardes en su oficina viendo planos. Él murió hace 3 años y yo heredé la empresa. Debe haber sido difícil». «Lo fue, especialmente porque mi prometido me dejó justo cuando más lo necesitaba. Dijo que no quería estar con una mujer que trabajara tanto». José Daniel notó el dolor en su voz, su pérdida. ¿Cree que una mujer puede ser exitosa en los negocios y en el amor? Creo que una mujer puede ser exitosa en lo que se proponga. El problema no es usted, sino los hombres que no saben valorar a una mujer fuerte. Alejandra sintió algo que no había experimentado en años, alguien que la veía como una persona completa, no solo como una mujer exitosa o como una heredera rica. Siguieron viéndose para tomar café después del trabajo. José Daniel le contaba historias de sus años como empresario, de los proyectos que había construido, de los sueños que había tenido. Alejandra le hablaba de sus planes para la empresa, de su pasión por la arquitectura, de sus miedos y inseguridades. Una tarde, mientras caminaban por el parque cerca de la obra, Alejandra se detuvo súbitamente. «José Daniel, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro. ¿Por qué no me dijo desde el principio quién era?» José Daniel sonrió.
porque quería que me conociera por quien soy ahora, no por quien fui. Además, necesitaba el trabajo. Si le hubiera dicho que era el exdueño de Constructora Herrera, tal vez habría pensado que era un fracasado. Nunca pensaría eso, dijo Alejandra, tomando su mano impulsivamente. Fue el primer contacto físico íntimo entre ellos, y ambos sintieron una corriente eléctrica. Se miraron a los ojos, y por un momento el mundo se detuvo. Alejandra, murmuró José Daniel. Sí, creo que me estoy enamorando de usted. Alejandra sintió que su corazón se aceleraba. Yo también. Se besaron suavemente bajo la luz dorada del atardecer. Fue un beso lleno de ternura, de promesas no dichas, de esperanza. Pero su felicidad duró poco. Al día siguiente, cuando llegaron juntos a la obra, se encontraron con Ricardo Santana, el ex prometido de Alejandra, esperándola en la entrada del edificio. Alejandra, mi amor, dijo Ricardo con una sonrisa falsa. ¿Podemos hablar? José Daniel sintió inmediatamente que algo estaba mal. Ricardo era un hombre guapo, bien vestido, con el aire arrogante del dinero fácil. Su mirada despectiva hacia José Daniel no pasó desapercibida. «Ricardo, ¿qué haces aquí?», preguntó Alejandra con frialdad. «Vine a pedirte perdón. Cometí un error terrible al dejarte. Quiero que volvamos». «Es demasiado tarde, Ricardo. Ya no siento nada por ti». Ricardo notó la cercanía entre Alejandra y José Daniel. «¿En serio? ¿Vas a cambiarme por un obrero?» «Ese obrero vale más que tú», respondió Alejandra con firmeza. Ricardo se rió despectivamente. «Alejandra, no seas ridícula. Tú eres una mujer exitosa, millonaria. ¿Qué futuro puedes tener con un albañil?» Sus palabras fueron como dagas para José Daniel. Recordó todas las veces que había escuchado comentarios similares en los últimos años. Se sintió pequeño, inadecuado. «Tiene razón», murmuró José Daniel. «Yo no tengo nada que ofrecerle». Se alejó sin decir más, dejando a Alejandra sorprendida y dolida. Esa noche, Alejandra fue al apartamento de José Daniel. Vivía en un barrio modesto, en un pequeño apartamento de 2 habitaciones. La diferencia con su lujoso penthouse era abismal. «¿Por qué se fue así?», le preguntó cuando él abrió la puerta. «Porque Ricardo tiene razón. Usted es una mujer exitosa, millonaria. Yo soy un hombre que lo perdió todo y ahora trabaja como albañil. No somos compatibles». ¿Desde cuándo el dinero define el valor de una persona? Desde siempre, Alejandra. Es la realidad. «Esa no es mi realidad», gritó Alejandra. «Yo lo amo a usted, no a su dinero ni a su posición social. Lo amo por su integridad, por su bondad, por cómo me hace sentir cuando estoy con usted». José Daniel la miró con ojos tristes. «Y yo la amo a usted más de lo que pensé que podría amar a alguien después de lo que pasé. Pero no puedo darle la vida que merece». «¿Quién decide qué vida merezco? ¿Usted o yo?». José Daniel no supo qué responder. Alejandra se acercó a él y lo besó con pasión. «Pelee por nosotros», le susurró. «Pelee por nuestro amor». Esa noche hicieron el amor por primera vez. Fue una entrega total, llena de ternura y pasión. Por primera vez en años, ambos se sintieron completos. Pero la mañana siguiente trajo nuevos problemas. Martina, la exesposa de José Daniel, apareció en la obra buscándolo. «José Daniel, necesito hablar contigo», le dijo con tono urgente. Alejandra observó la conversación desde su oficina. Martina era una mujer hermosa, elegante, pero había algo calculador en su mirada. «¿Qué quieres, Martina?», preguntó José Daniel con frialdad. «Rodrigo me dejó, se fue con todo el dinero a Miami, estoy en la ruina». «¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Quiero que volvamos, podemos empezar de nuevo». José Daniel se rió amargamente. «Ahora quieres volver. Cuando me traicionaste, cuando me quitaste todo, no querías saber nada de mí. Cometí un error, pero podemos superarlo». «No, Martina, ya no hay nada entre nosotros. Estoy con alguien más». Martina siguió la mirada de José Daniel hacia la oficina donde estaba Alejandra. «¿Esa mujer, tu jefa?» «Sí. Ella sabe que no tienes dinero. Ella sabe todo sobre mí». Martina sonrió maliciosamente. «¿Todo?
¿Sabe que tienes una cuenta en Suiza con 5 millones de dólares? José Daniel se tensó. Eso no es asunto tuyo. ¿No se lo has dicho? Interesante. La verdad era que José Daniel, previendo la traición de Rodrigo, había transferido una parte significativa de sus ahorros personales a una cuenta en Suiza, antes de que todo se viniera abajo. Era su seguro de vida, su manera de asegurar que no se quedaría completamente sin nada. Pero había decidido no usar ese dinero, vivir con humildad y reconstruir su vida desde cero. Martina se acercó a Alejandra. «Hola, soy Martina, la exesposa de José Daniel». «Mucho gusto», respondió Alejandra con frialdad. «¿Sabe que su novio tiene millones de dólares escondidos en el extranjero?» Alejandra sintió como si le hubieran dado un puñetazo. «¿Qué dice? José Daniel no es el hombre pobre que pretende ser. Tiene una fortuna escondida. ¿No le parece extraño que un hombre que supuestamente lo perdió todo tenga tanto conocimiento sobre construcción, que hable tan bien, que se comporte como un caballero?» Alejandra miró hacia donde estaba José Daniel, que se había quedado pálido. En sus ojos vio la confirmación de lo que Martina decía. «¿Es cierto?», le preguntó esa noche cuando estuvieron solos. José Daniel suspiró. «Sí, es cierto. ¿Me mentiste?» «No te mentí. Te dije que lo había perdido todo, y es cierto. Perdí mi empresa, mi matrimonio, mi reputación. Ese dinero es como si no existiera. Pero ¿por qué no me lo dijiste? Porque quería que me amaras por quien soy, no por lo que tengo. Porque he vivido estos años sabiendo que la gente solo se acerca por interés. Contigo era diferente. Contigo era solo José Daniel». Alejandra se sintió confundida. Por un lado, entendía sus razones. Por otro, se sentía traicionada. «Necesito tiempo para pensar», le dijo. Los días siguientes fueron tensos. Alejandra evitaba a José Daniel en el trabajo, y él respetaba su espacio. Pero la química entre ellos era innegable, y ambos sufrían con la distancia. Mientras tanto, Ricardo intensificó sus esfuerzos para reconquistar a Alejandra. Le enviaba flores, la invitaba a cenar, le prometía una vida de lujos y comodidades. «Alejandra, sé que cometí errores», le dijo una noche cuando fue a buscarla a la obra. «Pero podemos tener todo. Podemos viajar por el mundo, vivir en las mejores ciudades, tener todo lo que soñamos». «¿Y qué hay del amor?», preguntó Alejandra. «El amor se construye. Nosotros tenemos una base sólida, la misma clase social, los mismos intereses, las mismas metas». Por un momento, Alejandra se sintió tentada. La vida con Ricardo sería fácil, predecible, sin complicaciones. Pero cuando cerró los ojos, la imagen que vino a su mente fue la de José Daniel. Esa noche, Alejandra fue a buscar a José Daniel a su apartamento. Lo encontró en el balcón, mirando las estrellas. «¿Puedo sentarme?», le preguntó. José Daniel asintió. Se quedaron en silencio por un momento, ambos perdidos en sus pensamientos. «He estado pensando mucho», dijo finalmente Alejandra, «sobre nosotros, sobre el dinero, sobre lo que realmente importa». «¿Y qué decidiste?». «Que eres un idiota», dijo Alejandra con una sonrisa. José Daniel la miró sorprendido. «Eres un idiota porque crees que no tienes nada que ofrecerme. Me has ofrecido más en estos meses que Ricardo en 2 años de relación. Me has dado honestidad, respeto, comprensión, amor verdadero. Pero el dinero es solo una herramienta. Lo que importa es el corazón de la persona, y tú tienes el corazón más noble que he conocido». Se besaron con pasión, con la urgencia de 2 personas que habían estado a punto de perderse. «Te amo», murmuró José Daniel, «y yo te amo a ti». Pero su felicidad nuevamente fue interrumpida. Al día siguiente, Alejandra recibió una llamada de su abogado. «Alejandra, tenemos un problema. Ricardo Santana está demandando a la empresa. Dice que tenían un acuerdo de matrimonio que incluía participación en la constructora». «¡Eso es mentira!». «Tiene documentos que parecen legítimos». Alejandra se sintió traicionada nuevamente.
Ricardo estaba usando su conocimiento íntimo de la empresa para atacarla legalmente. Cuando le contó la situación a José Daniel, él se puso serio. ¿Cuánto dinero necesitas para luchar contra esa demanda? Mucho, más de lo que tengo en liquidez. José Daniel tomó su mano. Yo te puedo ayudar. No, no quiero tu dinero. No es mi dinero, es nuestro dinero. Si vamos a estar juntos, todo lo que tengo es tuyo. Alejandra se sintió abrumada. José Daniel, no puedo aceptar eso. ¿Por qué? Tú me diste trabajo cuando nadie más lo hacía. Me diste una oportunidad de reconstruir mi vida. Déjame ayudarte ahora. Después de mucha deliberación, Alejandra aceptó la ayuda de José Daniel. Él transfirió silenciosamente el dinero necesario para cubrir los gastos legales, pero lo hizo de manera que pareciera que venía de un inversionista anónimo. La batalla legal duró meses. Ricardo había falsificado documentos, había sobornado testigos, había usado todos los recursos sucios a su disposición, pero la verdad finalmente salió a la luz. No solo fue desestimada la demanda, sino que Ricardo fue arrestado por fraude. Durante todo ese tiempo, José Daniel estuvo al lado de Alejandra, dándole fuerza y apoyo. Trabajaba en la obra durante el día y la acompañaba a las reuniones legales por las noches. Su relación se fortaleció con cada desafío superado. Una noche, después de que finalizara el juicio, Alejandra y José Daniel caminaban por la playa. La luna llena iluminaba el océano, y el sonido de las olas creaba una melodía perfecta. ¿Sabes qué he aprendido en estos meses?, dijo Alejandra. ¿Qué? Que el amor verdadero no se trata de encontrar a la persona perfecta, sino de encontrar a la persona que te hace querer ser mejor. José Daniel la miró con ternura. Tú me salvaste, Alejandra. Cuando te conocí, estaba perdido, sin rumbo. Tú me devolviste la esperanza. Y tú me enseñaste que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su corazón. José Daniel se arrodilló en la arena y sacó un anillo sencillo pero hermoso. Alejandra Morales, ¿quieres casarte conmigo? Alejandra se llevó las manos a la boca, sorprendida. Sí, 1000 veces sí. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de la casa que habían comprado juntos. No fue una boda millonaria, sino una celebración sencilla pero llena de amor. Decidieron fusionar sus vidas y sus negocios. José Daniel regresó oficialmente al mundo de la construcción, pero esta vez como socio de Alejandra. Juntos construyeron una de las empresas constructoras más exitosas y respetadas del país. Pero su mayor logro no fue profesional, sino personal. Crearon una fundación para ayudar a personas que, como José Daniel, habían perdido todo y necesitaban una segunda oportunidad. Construyeron viviendas sociales, dieron empleo a personas en situación de calle y demostraron que el éxito verdadero se mide en vidas transformadas. Un año después de su boda, Alejandra estaba en su oficina cuando José Daniel entró con una sonrisa misteriosa. ¿Qué pasa?, le preguntó. Tengo una sorpresa. ¿Cuál? José Daniel le entregó un sobre. Dentro había una fotografía de ultrasonido. ¿Estás embarazada?, preguntó José Daniel con lágrimas en los ojos. Sí, vamos a tener un bebé. Se abrazaron con fuerza, sabiendo que su amor había creado una nueva vida, una nueva esperanza. 9 meses después nació Isabela, una niña hermosa que tenía los ojos de su madre y la sonrisa de su padre. Mientras José Daniel la cargaba por primera vez, reflexionó sobre el increíble viaje que había vivido. Había perdido todo, su empresa, su matrimonio, su confianza. Pero al perder todo, había encontrado lo más importante: el amor verdadero, la humildad, la compasión y la comprensión de que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en las vidas que tocas y las personas que amas. Alejandra, por su parte, había aprendido que los prejuicios pueden cegarnos ante las mejores oportunidades. Había juzgado a José Daniel por su apariencia, por su trabajo, por su situación económica, pero él
había resultado ser el hombre más noble y valioso que había conocido. Años después, cuando contaban su historia a Isabela, siempre terminaban con la misma reflexión. A veces hay que perder todo para encontrar lo que realmente importa. Y lo que realmente importa no son las posesiones materiales, sino las personas que elevan tu alma, que te hacen crecer, que te aman incondicionalmente. La historia de José Daniel y Alejandra se convirtió en leyenda en la ciudad. La gente hablaba del albañil millonario que había conquistado el corazón de la ingeniera más exitosa, pero quienes los conocían sabían que la realidad era más hermosa. Dos almas heridas que se habían sanado mutuamente. 5 años después de su primer encuentro en aquella obra, José Daniel y Alejandra estaban inaugurando su proyecto más ambicioso, un complejo habitacional para familias de bajos recursos, donde cada apartamento había sido construido con el mismo cuidado y calidad que las residencias de lujo. ¿Recuerdas el día que nos conocimos?, le preguntó Alejandra, mientras veían a las familias recibir las llaves de sus nuevos hogares. José Daniel sonrió, cargando a Isabela en sus brazos. ¿Cómo olvidarlo? Tú me dijiste que mantuviera la distancia porque había una jerarquía clara. Era una tonta, se rió Alejandra. Creía que las etiquetas definían a las personas. No eras tonta, tenías miedo. Ambos teníamos miedo. En ese momento se acercó Carlos, el ex capataz de aquella primera obra, quien ahora dirigía uno de los departamentos de la empresa. Don José Daniel, doña Alejandra, ¿se acuerdan de mí? Carlos, exclamó José Daniel con alegría. ¿Cómo no me voy a acordar del mejor capataz que he conocido? Quería agradecerles, dijo Carlos con emoción. Ustedes no solo me dieron trabajo, me dieron la oportunidad de estudiar ingeniería en las noches. Hoy mi hijo se gradúa de la universidad. Alejandra sintió lágrimas en los ojos. Esas eran las verdaderas recompensas de su trabajo, pero no todo había sido fácil en esos años. Martina había regresado varias veces intentando recuperar a José Daniel, especialmente cuando se enteró del éxito de la nueva empresa. Había llegado al extremo de contratar abogados para reclamar parte de los bienes, argumentando que el dinero que José Daniel había usado para ayudar a Alejandra en el juicio era parte de los bienes matrimoniales. Es increíble, le había dicho Alejandra a José Daniel durante una de esas batallas legales. No se da por vencida. El dinero cambia a las personas, había respondido José Daniel. Por eso quería que me conocieras cuando no tenía nada que ofrecer excepto mi corazón. Ricardo también había intentado vengarse después de salir de la cárcel. Había difundido rumores sobre la empresa. Había tratado de sabotear algunos proyectos, pero su reputación estaba tan dañada que nadie le creía. Los fantasmas del pasado siempre regresan, reflexionaba José Daniel, pero solo tienen el poder que nosotros les damos. Una tarde, mientras revisaban los planos para un nuevo proyecto, Alejandra recibió una llamada inesperada. ¿Alejandra Morales?, preguntó una voz femenina. Sí, ¿quién habla? Soy Carmen Vega, la hermana de Rodrigo. Alejandra se tensó. Rodrigo había sido el socio que traicionó a José Daniel. ¿Qué quiere? Quiero hablar con usted y con José Daniel. Tengo información importante sobre lo que mi hermano les hizo. Alejandra miró a José Daniel, quien había escuchado la conversación. Él asintió. Se reunieron al día siguiente en un café discreto. Carmen era una mujer de mediana edad, con aspecto cansado y ojos tristes. Ante todo, quiero pedirles perdón por lo que mi hermano les hizo, comenzó Carmen. Rodrigo siempre fue ambicioso, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. ¿Qué quiere decirnos?, preguntó José Daniel. Carmen sacó una caja llena de documentos. Rodrigo murió hace 6 meses en Miami. Cáncer. Antes de morir, me confesó todo lo que había hecho y me pidió que les entregara esto. Los documentos contenían evidencia detallada de cómo Rodrigo había robado dinero de la empresa durante años,
cómo había manipulado los libros contables y cómo había chantajeado a Martina para que lo ayudara a incriminar a José Daniel. Hay más, continuó Carmen. Rodrigo invirtió el dinero robado en bienes raíces en Miami. Todo está aquí. Legalmente, esos bienes le pertenecen a usted, señor Herrera. José Daniel revisó los documentos con incredulidad. El valor de las propiedades era enorme, suficiente para convertirlo en multimillonario nuevamente. ¿Por qué nos entrega esto?, preguntó Alejandra. Porque mi hermano me hizo prometerle que repararía el daño que había causado, y porque José Daniel no se lo merecía. Rodrigo siempre decía que José Daniel era el hombre más honesto que había conocido, y que eso lo hacía sentir peor por lo que había hecho. Esa noche, José Daniel y Alejandra hablaron sobre qué hacer con esa información. Podríamos recuperar todo, dijo Alejandra. Podríamos ser una de las familias más ricas del país. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó José Daniel. Alejandra lo miró a los ojos. Lo que quiero es lo que ya tengo. Una familia feliz, una empresa que ayuda a las personas y el amor de mi vida. El dinero extra sería agradable, pero no es necesario. Pero podríamos hacer mucho bien con esos recursos. Es cierto. Podríamos expandir la fundación, ayudar a más familias, crear más empleos. Decidieron recuperar los bienes, pero con una condición. El 80% de las ganancias irían a la fundación. Solo se quedarían con lo suficiente para asegurar el futuro de Isabela y la estabilidad de la empresa. La noticia de la recuperación de la fortuna de José Daniel causó sensación en los medios. Los periodistas querían entrevistarlos, escribir libros sobre su historia, hacer documentales. Es irónico, le dijo José Daniel a Alejandra mientras rechazaban otra solicitud de entrevista. Cuando tenía dinero la primera vez, nadie quería conocer mi historia. Ahora que lo recuperé, todos quieren saber cómo lo hice. Es porque ahora tu historia tiene significado, respondió Alejandra. No es solo la historia de un hombre que se hizo rico, sino la historia de un hombre que perdió todo, se mantuvo íntegro y encontró algo más valioso que el dinero. En el 10º aniversario de su primer encuentro, José Daniel y Alejandra organizaron una gran celebración en el mismo edificio donde se habían conocido. Habían invitado a todos los trabajadores que habían formado parte de su historia. Carlos, que ahora era ingeniero. María, la secretaria que había sido testigo de su romance. Roberto, el vigilante que siempre los saludaba con cariñas. Durante la celebración, José Daniel tomó el micrófono. Hace 10 años llegué a este edificio como un hombre roto buscando trabajo. Pensaba que había perdido todo, mi empresa, mi familia, mi futuro. Pero en realidad había perdido solo las cosas que no importaban. Aquí encontré lo que realmente vale la pena. El amor verdadero, la amistad genuina y el propósito de vida. Alejandra se acercó y tomó el micrófono. Y yo encontré algo que el dinero no puede comprar. Un hombre íntegro que me enseñó que el verdadero éxito se mide en vidas transformadas, no en cuentas bancarias. Isabela, ya de 9 años, subió al escenario. Y yo encontré al mejor papá del mundo. La audiencia estalló en aplausos y risas. Más tarde, cuando la celebración había terminado y estaban solos en casa, José Daniel y Alejandra se sentaron en su terraza mirando la ciudad que habían ayudado a construir. ¿Tienes algún arrepentimiento?, preguntó Alejandra. Solo uno, respondió José Daniel. ¿Cuál? Que no te haya conocido antes. Alejandra se rió. Pero si nos hubiéramos conocido antes, tal vez no habríamos estado listos el uno para el otro. Tal vez necesitábamos pasar por todo lo que pasamos para valorar lo que tenemos. Tienes razón, todo pasa por algo. En ese momento, Isabela salió corriendo hacia ellos con un dibujo en las manos. ¡Miren lo que hice!, gritó emocionada. Era un dibujo de una familia, papá, mamá e hija. Pero lo que más les llamó la atención fue el título que había escrito arriba. Mi familia perfecta, que no es perfecta, pero es perfecta para mí. José Daniel y Alejandra se miraron y se echaron a reír.
Su hija había capturado perfectamente la esencia de su historia. No eran perfectos, habían cometido errores, habían tenido prejuicios, habían herido y habían sido heridos. Pero habían aprendido que la perfección no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de superarlos juntos. Su historia no era la de un cuento de hadas, donde todo termina bien sin esfuerzo. Era la historia real de dos personas que habían luchado contra sus propios demonios, que habían superado las adversidades y que habían construido algo hermoso de las cenizas de sus vidas rotas. Años después, cuando Isabela ya era una adulta y trabajaba junto a sus padres en la empresa familiar, les preguntó cuál consideraban que había sido el momento más importante de su historia. «Cuando tu padre tuvo el valor de buscar trabajo después de haberlo perdido todo», respondió Alejandra. «Cuando tu madre me dio una oportunidad a pesar de sus prejuicios», dijo José Daniel. Isabela sonrió. «Yo creo que el momento más importante fue cuando decidieron luchar por su amor a pesar de las diferencias sociales y económicas». Ambos padres la miraron orgullosos. Su hija había entendido la lección más importante de su historia. El legado de José Daniel y Alejandra no fueron los edificios que construyeron, ni el dinero que donaron, ni los premios que ganaron. Su verdadero legado fue la demostración de que el amor verdadero trasciende las barreras sociales, que la dignidad humana no se mide en posesiones materiales y que siempre es posible comenzar de nuevo. Su historia se siguió contando durante generaciones, la del albañil millonario y la ingeniera orgullosa que aprendieron que el verdadero valor de una persona está en su corazón, no en su cartera. Y cada vez que alguien la escuchaba, entendía un poco mejor que en un mundo obsesionado con las apariencias, lo que realmente importa es invisible a los ojos pero evidente al corazón. Así termina la historia de José Daniel Herrera y Alejandra Morales, no con un final perfecto, sino con un comienzo perfecto para cada día que compartían juntos, construyendo no solo edificios, sino sueños, esperanzas y un amor que demostraba que las mejores cosas de la vida no se compran, se conquistan con paciencia, humildad y un corazón dispuesto a amar sin condiciones.